¿Qué tal, chavales? Un día más aquí, perdón por la voz, porque estoy un poquito afónico. Un día más aquí en el canal os traigo, seguimos, bueno, iba a decir que empezamos con saga nueva en el juego, pero o sea, en el canal, pero no, seguimos saga. Ya luego cuando jugamos al Metal Gear Twin Snakes de la GameCube, ya dije que a lo mejor iba a subir más Metal Gear, pero más intro, ¿no? Porque la intro ha sido espectacular, una vez sí, dos no. Ya dijimos que a lo mejor quizás subiría el Metal Gear, la saga entera, no sé si el 3 o el 2, no sé cuál iba a subir. En principio iba a subir el 2, pero bueno. Aquí lo tenemos, Metal Gear Solid 2, vaya intro, guapo, este juego, el troleo de Kojima, nos ha dado aquí un gran juego que esperábamos todos llevar a Snake en plan guay, y nos troleó guapo. Bueno, para empezar, como siempre, fecha de estreno inicial fue el 13 de noviembre de 2001 en Norteamérica, y aquí en España no sé ni cuándo salió, no me acuerdo bien. Aquí no me lo pone, bueno, pues se lo va a hacer. Y plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, PlayStation Vita, Xbox 360 y Microsoft Windows, supongo yo que a lo largo del tiempo ya todo el mundo salía aquí en este juego. ¿Qué voy a decir ahora? Me ha quedado en blanco, tío, hace tiempo que no grababa, ahora me ha quedado en blanco. Bueno, eso, pues bueno, distribuido por Konami, desarrollado por Konami Computer Entertainment y diseñador el puto Hideo Kojima, que aquí está en pleno apogeo. Juego que la primera vez que jugué fue una demo. Tuve que comprar el Elder, no sé qué, que era uno de robots, que salía la demo del juego, porque el juego pintaba, ¡buah!, tremendo. Que luego está muy guapo también el juego, cuidado, que no es un... Parece que, joder, como aquí nos troleo Kojima, vaya juego de mierda, ¿no? Luego el juego en sí tiene una historia guapísima. Pero sí que es verdad que aquí, los que habéis jugado, pues sabéis a quién llevamos. De los que no habéis jugado, queréis verlo, pues oye, no está mal estar aquí en el canal y verlo. Estoy jugando en una Play 3, es la versión Metal Gear Solid HD Collection. Aquí venía el Metal Gear 2, 3 y el Metal Gear Ace Walker, que este es de PSP, que no sé si este ya vamos a jugar porque este es más jaleo. Entonces, vamos allá al lío. Metal Gear 2 pasa después de lo del Metal Gear 1, que cuando ya los misiles nunca llegan a impactar en Shadow Moses, y aquí Snake y Otacon todavía siguen peleando contra los Big Boss, que no sé, empecé a DARPA o así, o Fox, me parece que era Fox. Siguen peleando contra ellos y bueno, pues qué decir más, vamos a empezar ya a darle caña aquí al Metal Gear Solid 2. Espero que os guste este nuevo juego, y antes de empezar, como siempre digo, muchas gracias por mirar los vídeos, muchas gracias a los nuevos suscriptores, muchas gracias por los likes, y compartir y comentar y activar la campanilla para saber cuando subo vídeos, ¿vale? Bueno, dicho todo el rollo empezamos con New Game. Me han matado, ¿esto qué es? Trofeos, Target Plan, las dos. O puedo jugar uno o puedo jugar la otra. Las dos. Y en normal. Como siempre, yo ya empiezo en estándar. El radar 2. Bueno, el radar nos aparece cuando dan televisión de intrusión, que es como te pillan. Dejamos así. Y empezamos con la intro. Épica. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long.
guapísimo, ¿eh? Es que está guapísimo. De las mejores putas intro que he visto en mi vida. De este juego. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough. Ahí está. Venga. This is Snake. Bueno, aquí ya se vio que se modificó todo. O sea, si el otro porque era el King Sneaks, ese es el juego que está como mejorado, es el remake del juego. Pero quien jugó al de la Play 1, nuevos personajes, es que es todo tan diferente, tío. Está tan curra este juego. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. Venga, vamos a ver. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com aquí sabéis que aquí en este juego también hay mucho diálogo, más que en el 1. Entonces es como tengo yo dudas de subir el 4, porque el 4 es un juegazo, pero anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Aquí está bien porque estamos eso. Buscando el nuevo Metal Gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9? It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. O sea que la cámara es como si fueran los prismáticos en el 1. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so.
Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Bueno, en principio va a ser una misión bastante fácil, ¿no? Es ir, hacer un par de fotos al Metal Gear nuevo y irnos. Do you see the entrance to the hold? No tiene que morir nadie. Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. Pero claro, siempre hay cosas. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another Hostia, por la caliber. borda, cabrones. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Esto es el corte de pelo, no flipar. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Bueno, pues empezamos la juerga. A ver, vamos a... Vale, dispara al cuadrado. Vale. Agachas también, bueno, esto es como el... ¿Con qué jugamos? Porque aquí no tengo cámara. Vale. Me podría enchufar ese en la cabeza ya, ¿no? Por ejemplo. Aquí había chapitas, pero creo que voy a pasar de ellas.
sí que me acuerdo. Freeze. Verdad. Bueno, vamos a entrar por aquí ya, ¿no? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. Ok. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Vale. Botón acción, triángulo. Sí, más rápido, ¿no? Venga. No por ahí. Está muy quieto el puta, Ay, digo, ¿cómo se agarraban? Sí. Es un marrón, pero bueno. Claro, en el Sneak Twins que jugamos de la cubo, hay muchas cosas que pierden de aquí. Uy, qué bien. Se va. Toma en todo el culo, ¿eh? Se le ha metido en todo el orto. Vale. Ahora viene una ración. Uy. Bueno. ¿Se lo puedo guardar aquí? Ah, pues no. ¿Cómo que no? Ahí te he visto. Eso es. Aquí. ¡Hala! Un trofeito. Almenda. Apague y salgo para afuera. Cámara de vigilancia. Pero si lo disparo, da igual, ¿no? No le hago nada. Bueno, al ser fija, puedo... Despacito. No me tengo una chaf, estos son para las cámaras. Vale. Me estoy hinchando raciones. Claro, aquí tampoco los usos son usarlas, porque como los uses aquí hay mucha peña. O sea, aquí tengo que tirar ya de disparos, vamos mal.
Ah, bueno, ya lo he visto ya. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. Ay, ay. That sounds about Bajo el mar. right. Con Sebastián. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Sí, o eso o el tabaco. También funciona. Hostias. A mí esto mola mucho, aquí me puedo esconder en la caja. Justamente acá entra uno. Uy, que tiene ñueñito. Tiene ñueñito el tío. Vamos a mirar. Se la puedo liar mejor. Por aquí no viene, ¿no? Mola, por mirón. Que no me jodas, tío. Se me tengo que joder a... Muy mala suerte. Vale. Vale, ya tenemos aquí... Aquí son los Semtex. A ver si le puedo acertar a este. Oh yeah, el extintor. Por debajo. Cojonudo. Perdón, es que estoy... Vendaje. Claro, es que hay una cámara ahí. Se gira ese. Tenemos de chav, ¿no? Vale. No perdas tiempo, ya lo sé, hay una cámara ahí. Corre, 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 corre. Más raciones, tío. Bueno. Aquí creo que tampoco había nada. A ver, dejo las mesas. Mira, sí. Pero nada, es... balas de la USB, cosa que no tengo. Y debajo de esta mesa. Bueno, el M9 sí. Bueno, vale. Vale, para aquí he venido. Upa, uff, que la lío ya. Vamos a empezar. Todavía está, usted está a punto ya de despertarse, ¿eh? Vale, por si acaso le enchufo otro.
Tiene una aquí, pues otra aquí. Es como un marcianito. Joder, no han dejado ni uno, ¿eh? Ha habido rehenes aquí. Putos rusos. So it is the saga. Russian choppers. Joder, ahora hay más todavía. Ala, ya han descargado. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Ay. Se escuchan cosas, soldado. Creo que está todo listo ya, ¿no? Vale. Vamos allá. Shalashaska has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Wow. Be on the helicopter out of here now. Damn it. Que no. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. Slowly. A la mierda. A woman. Show your face.
You men, you're all the same. Who are you? Como hay toda la melana en los sobacos. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Por la borda, no sabe nada de esto. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Como tú. A para llover. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Puta, de una bala en el cuchillo. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Ya me lo han dicho más de una vez. Bueno, a ver si me acuerdo cómo era esta, porque había aquí truquillos para esta pava. Al pensar no la puedes matar, solo puedes I've been dormirla. with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all Buena. the bad and all the good. I have no one, nothing Pero except está the agachado. unit. Nothing else matters to me. Me voy a poner las razones ya. Whoever you are, you're not stopping us. La luz está. No se puede romper también, creo que esto, ¿no? También. Mira. ¡Oh, cabrona! ¡Oh! Está fundiendo, ¿eh? Ahora. Cabrona. Uy, no le he dado ahí. Tómate una. Ahí estamos. Me la dejo sin cobertura ya. Cabrona. Levantó el pecho. Le cuesta más andar, claro, está más dormida. Tú piensas que está dicho el Lotagón que dormía hasta un elefante. La cabrona está aguantando aquí. Duerme, perra. A mí me da siempre, ¿eh? Ahora. Joder, si estaba llena de inyecciones. Tenía la Pfizer nivel 1, 2, 3, ¿sabes? Venga.
Bueno, ahora tengo una pistola de verdad. Las que matan. Hostia, un puto dron. Cipher. Bueno, un zipper, claro. Antiguamente era... no había drones, había zippers. O ciphers. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Tranquilo. A ver si tenía alguna cosa. Con la chapa. Vale. Ups. Es que me quedo por aquí porque había cosas. Eso es. Venga, dormir mi estrella. Tía. Una caja mojada. Es que me acuerdo que por aquí... Escaleras. Ahí está. Gafas térmicas. Una parte de la pantalla van bien. Vale. Venga, vámonos.
Ahora. Lo que pasa es que no la puedo usar porque, claro, no tiene silenciador. Y a la que pegue un tiro, esto va a ser aquí un carnaval, va a ser esto. Cuidado. Vale, aquí no había nada. Tengo que bajar. Tengo que bajar porque sé que tengo que bajar, pero no. Vamos para allá. Haciendo un poco la aventura porque tampoco me acuerdo. ¡Buah! Oh. Ahora sí. Hoy tienes a uno. Pero habrá más. Aquí no te... por la tele. No sé si por aquí hay... ¿Qué es esto? Ah, stunt. Vamos. Hostia. Raven. Puto Raven. Ah, es un muñeco. Mira el tío, como dispara bolicas. ¡Uy, tío! ¡Buah! Yo en verdad soy muy ordenado, tío. Yo las cosas que me encuentro las dejo como estaban.
Vale. Vale, está liando aquí el colega con todo esto. Freeze! No! Acá, mi amor. Please don't. La chapita. Y había algunos que iban de listos y decía, venga, dispárame, va. Entonces le metías una bala, pero claro, como no tengo silenciador, me la juego mucho a que me pillen los colegas. Vale. No, por ahí. Y hay más, otro allí. Podría ir sobando y así. Eso es. Ahí está. Ah, Bruno se la ha esquivado. Volverá, sí, no tiene que volver. Ah, mira, ahí está. 1, 2, 3. Oh, cabrón. Se ha ido rápido, ¿eh? Vale. Wow. What was that just now? Tengo trabajo también, ¿eh? Vale, que toda la nuca. El cabrón está detrás de la pared, tío. Mía. Toma, lo he hecho salir ahora, ¿eh? ¡De puta madre! Vale, estoy a tope del M9. Aquí están todos ya dormidos. Están dormidos. Otra arriba. Un mosquito. Otra vez. A dormir. No había nada. No. Nada. Hostia, ha sonado y...
Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side. Ser paciente. Hay que ser paciente, mira, ahí está. Ach. En la espalda. Mira. Está cerrada. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, Más the Semtex. explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Vale, pues bueno, como está todo el mundo dormido, supongo yo que no se escuchará nada. Acá. Acá. Mira. Vale. A ver. Ahí ya tengo unos ya, Lo sé. Vale, ya lo he visto. Es eso de ahí, ¿no? Eso verde. Aún hay otro por ahí. Cabrones. No lo veo, O sea, me imagino dónde está, pero... Ahí está. Hay que ser certero, Queda otro, hijos de puta. Joder. ¿Me puedo subir aquí o qué? Ahora. Algo. Ahí arriba. Estoy de puntillas ahora mismo, Vale. Bueno, en verdad las térmicas también era para esto. Pasa que yo me gusta fumar. ¿Cuánto llevo usted? Pues llevo una horita ya. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí. Y ya el próximo día seguimos. Yo sé que os gusta esta mierda del Metal Gear. Porque lo sé. Pues eso. Esta pantalla mola porque, mira, tenía ahí estas luces, pero si haces así, se iluminaba. Vale, bueno. Pues eso, vamos a dejarlo aquí. Y el próximo capítulo pues seguimos con el tanker, el búnker este que tienen aquí, historias de Metal Gears. Bueno, como siempre digo, dale like, suscribiros, compartir, comentar. Muchas gracias por la gente que se ha suscrito. Muchas gracias por lo que veis los vídeos.
Sed muy buenos y chao, chao, chao. Qué voz tengo más mala, de verdad. Buah.